Muy buenos días a todos. Qué bueno que estamos por aquí. Un domingo más, dándole gracias a Dios por este tiempo. Pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que pueda guiar en este estudio, que pueda hablarnos a nuestro corazón. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias, Padre, te doy por todas las personas que hoy están aquí reunidas, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor. Gracias también, Padre, por este medio del Zoom que nos da la oportunidad de poder seguir compartiendo tu palabra, Señor, y no nomás a un solo lugar, sino a diferentes lugares, Padre. Te pedimos, Padre, que tú prepares nuestro corazón para que hoy podamos escuchar la enseñanza que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues qué bueno que estamos por aquí. Ahora sí que ahora sí que este domingo, si tú viste el título de la plática, el hablar del temor de Dios. A veces pensamos que tenemos que tenerle temor a Dios porque nos puede hacer algo malo, ¿no? Pero cuando nosotros oímos esa cuestión o cuando la Biblia dice claramente que tenemos que tener temor de Dios, ¿qué significa para ti, no? Cuando realmente en la Escritura vemos lo que dice, ¿no? Y claro que cuando vemos la palabra de Dios podemos detenernos y decir, bueno, ¿por qué tener temor de Dios? Y aquí lo importante es que tú te des cuenta de que si yo vivo en pecado o estoy haciendo algo que está mal delante de los ojos de Dios, yo tengo que tener temor, porque estoy haciendo algo equivocado. ¿Por qué? Simplemente por una simple y sencilla razón. Estamos hablando de un Dios santo, de un Dios justo, ¿sí? Y si realmente tienes miedo o no, es depende cómo tú vivas. Es decir, aquí lo importante en esta enseñanza, lo que vamos a ver hoy, es cómo está tu corazón delante de Él y cómo vives delante de Él. Dios nos dice claramente en su palabra, el alma que pecare morirá. Y la paga del pecado es muerte. A veces la gente no puede entender esa situación cuando somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú pecas por primera vez, lo que haces es que muere el espíritu. Entonces, el alma como tal está, tu carne está, ¿sí? Pero el espíritu muere. Así que la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia nos hace ver claramente que está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio, ¿sí? Así que queremos realmente vivir en pecado o sin pecado. Si vives en pecado, tienes derecho a tenerle miedo a un Dios santo. Si realmente vives en pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es el único Dios. Realmente Dios lo muestra de esa manera. Así que voy a compartirte varios versículos para que te des cuenta de cómo hombres de fe, hombres que realmente creyeron y tenían temor de Dios, ¿sí? Ve lo que cada uno de ellos nos dice. Y voy a empezar con el Salmo 119, que si en el Salmo 119, si nos vamos al versículo 120, fíjate cómo dice, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Ahora quisiera que fuéramos a otro libro, que es un libro de Deuteronomio, ya que en este versículo, ¿sí? Que vamos a ver, que vamos a leer, ¿sí? Realmente creo que lo necesitamos oír o repetir con frecuencia como creyentes. Creo que es algo que Dios nos dejó como tal para poder entender claramente lo que es el temor hacia Él. Y luego dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Así que esto que Dios nos deja en Deuteronomio es un mandato, es un mandamiento, es una orden que el hombre tiene que entender, ¿sí? Ahora sí que, Arturo, ¿qué significa entonces temer a Dios? Mira, sencillamente es esto, claramente, es decir, es reverenciarlo, es honrarlo, es exaltarlo y engrandecerlo. Al ver su creación, te das cuenta de quién es Él. Tenerle un gran respeto, no nomás adorarlo, sino también tenerlo en una alta estima. Hoy Dios nos lleva a obedecerlo, a reconocerlo, ¿sí?
y a honrar su autoridad y juez de la humanidad. Así que Dios, recuerda algo muy importante, Dios dice que tenemos que reconocer a Jesucristo como ese Señor y Salvador. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que nos puede llevar delante de Dios. Él es el único. Por eso Dios lo mandó a este mundo. Y quiero preguntarte, ahora sí que, ¿temes tú a Dios? ¿Realmente le temes a Dios? Voy a leerte otro salmo, que es el 33:8, que dice, teme a Jehová toda la tierra, tema a Jehová toda la tierra, y teman delante de él todos los habitantes del mundo. Todos. Es decir, no puede haber una persona. Y fíjate, esto me lleva a mostrarte algo importante. Dios nos dejó un ejemplo de dos personas. Ahora sí que en este mundo hay dos tipos de personas. Y por eso Dios lo mostró en la cruz. Si tú recuerdas, Jesucristo fue crucificado y a un lado derecho y al lado izquierdo había dos delincuentes, había dos ladrones, es decir, dos personas que estaban pagando por el mal que hicieron. Esa era se puede decir que era el juicio, era la cadena perpetua, ¿no? Ahora sí que tenían que pagar en la cruz. ¿Y qué sucedió en ese momento? Fíjate cómo Dios nos hace ver los pensamientos de dos hombres. Y así es la humanidad, ¿sí? Jesús estaba en medio y uno de ellos, ¿qué estaba haciendo? Lo estaba reprochando, ¿sí? Le gritaba fuertemente y le decía claramente, ¿por qué no te bajas y nos liberas? Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájanos, ¿no? Y libéranos de este lugar. Entonces, este hombre simplemente lo único que estaba buscando era querer salvar su vida. No le interesaba a Dios, no le interesaba a Jesucristo, simplemente estaba viendo su condición. Y esa es la condición de muchas personas, ¿sí? En cambio, el otro ladrón le hace ver algo al otro ladrón. Oye, ¿ni aún temes a Dios estando en la condición en la que te encuentras? Que si estabas a punto de morir, estamos a punto de morir, aún no temes a Dios. Así que, ¿cuántas personas cuando tienen algún problema y van a pedirle a Dios, ¿no? ¿Cómo le pides? ¿Como el ladrón que le reprocha a Dios, que le reprocha a Jesucristo? ¿O realmente como el ladrón que realmente reconoció su situación delante de Jesús, su condición delante de Jesús, y simplemente le dijo, perdóname, ¿no? Reconociéndolo. Entonces, en el mundo en el que vivimos hay esas dos mentes, esos dos hombres, esos dos personajes, ¿sí? Que no hay términos medios, ¿correcto? Sí es importante entender eso. No hay términos medios. Así que con esto en mente vamos a ver lo que el mundo piensa de Dios, ¿sí? Y voy a compartirte lo que está escrito en la carta de los Romanos, una carta que escribió Pablo. Y claramente en esta carta Dios nos va a hacer ver claramente cómo es el hombre. El hombre que vivió hace 2000 años y el mismo hombre que vive hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque el hombre no ha cambiado. El hombre sigue siendo el mismo. Y vamos al libro de Romanos y quiero que abras en el capítulo 3, ¿sí? Y voy a leerte del versículo 10 al versículo 18. Que si son versículos muy importantes para que para que puedas entender la condición de la humanidad. Y luego fíjate cómo dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Que si tú crees que existe un hombre justo en la tierra, la Biblia dice claramente que no existe ningún hombre justo en la tierra. No hay ninguno. No hay quien entienda, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz.
No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjate lo que realmente Dios nos deja ver en estos versículos. Aquí, en estos capítulos, realmente Dios nos está describiendo cómo es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. En el mundo que siempre se ha vivido desde el principio hasta ahorita. No hay temor de Dios ante sus ojos. Esa es la idea que hoy el hombre tiene, ¿sí? Y tal como vemos al mundo, ¿sí? Hoy ve al mundo, ve cómo está el mundo, ve todo lo que hace el mundo, que si no les interesa mentir, no les interesa engañar, no les interesa matar, no les interesa, que si vemos hoy tristemente los gobernantes de este mundo y lo único que buscan es lo suyo, que si no les interesa más y piensan que ellos pueden hacer lo que se les pega la gana y piensan que no va a haber un juicio, que si no tienen temor de Dios, ni tampoco honran a Dios. Para ellos, es más, quiero decir algo, para ellos Dios es un problema. ¿Por qué? Porque está estorbando su camino, está estorbando todo lo que ellos están haciendo. Así que el Dios que Dios nos muestra, ahora sí que el Dios que conocemos, que es el de la palabra de Dios, ¿sí? Es un Dios santo que no tolera el pecado. Y ese Dios, te voy a decir una cosa, el hombre podrá decir lo que tú quieras, pero ese Dios no va a permitir que sus vidas sean cómodas. No lo va a permitir. Simplemente porque Dios es santo. Mira, hay algo importante que nosotros tenemos que entender. Dios odia el pecado. Odia el pecado. No odia al pecador. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Toda la creación de Dios es pecadora. Sino lo que odia realmente Dios es el pecado. ¿Y por qué lo odia? ¿Cuál es la razón por qué odia Dios el pecado? ¿Por qué Dios manda juicios a la tierra? Cuando vemos el Antiguo Testamento y vemos todos los juicios que Dios mandó, es porque el hombre realmente vive en pecado y no tiene temor de Dios. ¿Sabes por qué Dios odia el pecado? Porque sabe lo que hace, sabe el efecto que puede producir en sus hijos. Por eso lo odia. Y puedes pensar que el pecado es divertido, como mucha gente puede decir, el pecado es divertido. Muchas gentes mismos se condenan a sí mismos diciendo, yo prefiero irme al infierno. Fíjate qué fuerte, ¿no? Creen que es diversión. Cuando la Biblia dice claramente que el infierno es el lloro y crujir de dientes. Ese es lo que es el infierno. Así que Dios lo ve como un daño. ¿Para qué? Para su voluntad, para su propósito y para el plan que Dios tiene para con nosotros, para cada una de nuestras vidas. Por eso quisiera que entiendas lo que significa tener temor al Dios vivo. Porque un día, dice la Biblia claramente, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Toda lengua. La gente que vive en pecado piensa, ¿para qué necesito a Dios en mi vida? Claro, no les es molesto, no les agrada, ¿sí? Así que te voy a decir una cosa, esas personas que dicen que no necesitan a Dios en sus vidas, el día que mueran, van a estar separados eternamente de Él, eternamente, para siempre, sin poder llegar a ser jamás la persona que Él quiera o que Él quería que tú fueras, ¿sí? Y no poder entrar al cielo, no poder tener el derecho de poder estar ahí. Si no temes a Dios, no llegarás al cielo, digas lo que digas. Si no temes a Dios y mueres, debe de quedar muy claro que la gente iría al infierno. La Biblia claramente lo muestra. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Oye, ¿vino a amenazarnos? No. Vino a advertirnos que verdaderamente existe ese lugar.
A mucha gente no le gusta la palabra infierno, a mucha gente no quiere escuchar la palabra infierno, pero es real, existe como tal. Así que cuando el hombre le da la espalda a Jesucristo, le da la espalda a su única esperanza. Es la única esperanza, no hay otra esperanza. Aquel que lo ama y cuida y quiere lo mejor para ti. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Pero Él no hará que tú sigas a Jesucristo a la fuerza. Ni tampoco hará que tú lo ames a la fuerza. Ni tampoco hará que tú lo obedezcas a la fuerza. Él no lo hará. El temor de Dios es algo sagrado. Por eso dice claramente la Biblia, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. No quieren, realmente no quieren a Jesucristo en sus vidas. Hoy, fíjate, es increíble ver cómo el mundo podrá hablar de Dios, pero cuando mencionan el nombre de Jesucristo, no les agrada. Ya no les gustó. Claro, es una manera de rechazar la única esperanza. Es una manera de rechazar la verdad. Déjame decirte algo. Mira, no importa lo que el mundo crea. No importa. Sabemos que estamos remando contra corriente, porque hay muchas personas que no quieren creer. Pero no importa que el mundo no crea. Pero te voy a decir algo. Un día no van a poder evitar el juicio del Dios Santo, porque va a haber un juicio. Tal vez el hombre cree que no va a haber un juicio. El hombre que puede hacer lo que quiera piensa que nunca va a estar en un juicio. Claro que va a haber un juicio. Quien lo ama está dispuesto realmente a reconocer quién es Él. Recuerda que Dios nos ha dado un libre albedrío. Tú decides amarlo, tú decides no amarlo. Tú decides morir en Cristo o tú decides morir sin Cristo. Dios te ha mostrado eso y es tu voluntad, es contra tu voluntad. He compartido en esta semana algunas personas y quiero decirte que la gran mayoría me dicen a donde Dios me mande. Les digo, ¿sabes qué? No, esta decisión no la toma Dios. Porque si fuera de Dios, Dios nos mandaría a todos al infierno. Así de fácil. Pero la decisión no es de Dios. La decisión es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que aceptarlo o rechazarlo. Te digo una cosa, qué absurdo es el rechazar la verdad. Qué absurdo es rechazar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ya que la Biblia dice claramente que Dios es un Dios santo y su Hijo, que fue el que sacrificó en esa cruz, es igual santo como Él. Así que el único que está santificado, el único en esta tierra, hecho carne, el único que está santificado delante de Dios es Jesucristo. Por eso Jesús lo puso en ese lugar. Por eso Dios lo puso en ese lugar, que es decir, puso a Jesucristo en la cruz. Dios cargó la ira del pecado sobre su Hijo para que nos diéramos cuenta de que si Dios no perdonó a su propio Hijo, que vivió en santidad, ¿por qué crees que nos va a perdonar a ti y a mí? ¿Por nuestra linda cara? ¿O porque creemos que hacemos lo correcto delante de Él o delante de los hombres? Mira, debemos temerle, porque es un mandamiento, es un mandato que Dios puso en Deuteronomio. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Tenemos que andar en Él, ¿sí? A Él temeréis y guardaréis sus mandamientos. ¿Quién guarda los mandamientos de Dios? Nadie quiere guardar los mandamientos de Dios. Es más, nadie quiere escuchar la voz de Dios. La Biblia dice claramente que a Él es que tenemos que servirle. A Él es al que tenemos que seguir. Es un mandato de Dios. Y es algo que Dios nos manda a cada uno. ¿Por qué? Porque es una relación personal. No es grupal.
No es ir a un lugar, ¿no? Como hacen hoy todos los religiosos, ¿no? Van un domingo, piensan que el hecho de ir a donde vayan, a la iglesia, están cumpliendo con Dios. Dios, ya estoy aquí, ¿no? Y luego sales de ahí y sigues siendo el mismo. O tal vez no el mismo, tal vez eres peor. No es de esa manera. Debemos de tenerle temor. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es tener temor a Dios. Eso lo dicen los proverbios. Tenemos que tenerle temor a Dios. Y hay mucha gente que se cree muy inteligente, ¿sí? Hay mucha gente que podrá tener todos los títulos que te puedas imaginar. Puede ser un experto o puede ser un erudito en varias cosas. Pero si tú no temes a Dios y no reconoces lo más importante en la vida, Dios dice que el principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Dios. Podrás saber mucho, podrás ser muy inteligente, ¿sí? Podrás saber muchas cosas, pero la Biblia dice algo muy importante. Es aprender que Dios es el principio de la sabiduría. Él es el que nos las da. Otro de los proverbios dice claramente, el temor a Dios es el principio a la sabiduría. Es algo importante que tú y yo tenemos que entender. Si realmente quieres ser sabio, ¿sí? Te voy a decir una cosa. La escuela no te va a hacer sabio. Ni los títulos que tengas, ni lo que hayas logrado. Eso no te va a hacer sabio. Lo único que te puede hacer sabio es la palabra de Dios. Por eso dice claramente que es el principio de la sabiduría. Tienes que empezar a temerle a Dios. Tienes que acercarte a Él. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo la expresa Dios en su palabra? Mira, es el saber qué hacer, cuándo y cómo hacerlo. El creer y no creer. El aceptar lo bueno y rechazar lo malo. El que Dios te hace ver claramente lo que está bien y lo que está mal. Hoy vivimos en un mundo que dice que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. No es así. Alguien sabio es aquel en quien Dios vive y cuya vida hace en su vida algo real. Porque es una realidad, porque estamos hablando de un Dios vivo. No estamos hablando de un Dios muerto. Es una vida que Dios te propuso, ¿no? Que tú tuvieras. Que si Dios nos creó por un proyecto, no nomás terrenal, sino también un proyecto eterno. Dios nos creó para tener una relación personal con Dios, para acercarnos a Él, para escucharlo a Él. Y por eso te pregunto, ¿verdaderamente eres una persona sabia? ¿Eres sabio para saber tomar las decisiones que Dios quiere que tú tomes? Otro proverbio dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que te apartes del mal. Hoy como nunca, el mal está a la vuelta de la esquina. Es increíble ver lo que hoy, cómo el hombre vive. Vive muy mal. Pero la gente ya se acostumbró. La gente se acostumbró al pecado. Y claro que ya no lo ve tan mal. Escucha esto. El temor de Dios te apartará del pecado. Por eso tenemos que tener temor. Temor de hacer lo malo. Y cuando tenemos realmente a ese Dios que realmente nos rescató a través de su Hijo. Te digo una cosa, cuando tú le entregaste tu vida a Jesucristo, el Espíritu hace que te des cuenta cuando estás bien o cuando estás mal. Dios no quiere que peques más, porque sabe que el pecado te va a afectar, sea cual sea. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es apartarnos del mal, apartarnos del pecado, porque está a la puerta.
cada momento, cada instante de nuestra vida. Dios no quiere que el pecado te dañe. Y no nomás el hecho de que te dañe. El pecado puede arruinar tu vida, puede arruinar tu hogar, puede arruinar tu trabajo, que sí, puede arruinarlo todo. Por eso Dios no quiere que peques. Hay otro proverbio maravilloso que dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Eso es el tener temor. Teme a Dios y apártate del mal. Si tú verdaderamente le temes a Dios, te vas a apartar del mal. No vas a hacer lo malo, no vas a hacer lo equivocado. Dice la Biblia claramente, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. O sea, si tú honras a Dios y le temes, aquí dice que hará algo. ¿Cuál? Salud. Ahora sí que vas a tener salud. ¿Por qué hay tanta gente enferma? Mira, hay tanta gente enferma porque odia. La gente se enferma porque tiene resentimiento. La gente se enferma porque tiene amargura, tiene odio. Por eso la gente se enferma y afecta su salud. Y aquí, en cambio, ¿qué es lo que Dios quiere darnos? Lo más importante. Mira, podrás tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes salud, no tienes absolutamente nada. No tienes absolutamente nada, porque lo más importante es eso. Otro proverbio dice, en el temor de Dios está la fuerte confianza. Y no nomás eso, y la esperanza ante nuestros hijos. Claro, nosotros como padres tenemos que, ahora sí que enseñarle a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se den cuenta de a quién le hemos creído. Cuando tú dependes de Dios y vives una vida recta, hay algo dentro de tu vida, y no nomás dentro de tu vida, hasta de tu propio hogar. Hay una sensación de confianza. Confianza, valor, seguridad. Y todo lo que enfrentes en la vida, ¿sí? Lo harás en la presencia del Dios Santo y Dios estará contigo. ¿Problemas? Mira, todos tenemos problemas. No hay nadie que no tenga problemas. Y hoy en día, como el mundo está viviendo, creo que los problemas se han aumentado, ¿no? Una cosa es que tú quieras resolver los problemas solo y otra cosa es que tú quieras resolver los problemas en Cristo. Si tú quieres resolver los problemas en Cristo, teniéndolo a Él, dice la Biblia que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que si no entendemos cómo Dios nos puede dar paz, aún en el problema o en la circunstancia difícil que estamos pasando. Eso es lo que hace Dios. Pone paz en nuestro corazón. En cambio, el que no está en Cristo, no hay paz, no hay tranquilidad, hay temor, hay miedo, hay angustia. Que decir, el mundo hoy vive con temores. Fíjate lo que dice uno de los salmos, el Salmo 145, versículo 19, dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Es decir, Dios conoce tu vida, conoce tu corazón. Si Cristo está en tu corazón, va a cumplir ese deseo. ¿Por qué razón? Porque tienes temor de hacer lo malo. Dios, no quiero hacer lo malo. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Recuerda que Dios escucha tu oración a través de Jesucristo. Esa es la única manera para que Dios pueda escuchar nuestra oración. Mucha gente le pide a Dios. Mucha gente le ora a Dios. Pero te digo una cosa. Si no está Cristo en tu corazón, tus oraciones no llegan delante de Él. Porque la Biblia dice claramente que Dios no oye los pecados. Todos somos pecadores. ¿Quién es ese mediador?
¿La iglesia? ¿Las religiones? No. El mediador se llama Jesucristo. Jesucristo es nuestro mediador entre Dios y nosotros. Entonces, si Cristo está en tu corazón, cuando tú le pides a Dios, en ese momento Jesucristo lleva tu oración delante de Él. ¿Por qué? Porque Jesús es santo, está santificado. No hay pecado en Él. Así que cuando tú vives una clase de vida que Dios quiere, ¿sí? Y decides seguirlo y obedecerlo, Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Ve qué hermoso. Realmente Él lo va a hacer. Hay otro Salmo 34:7 que dice, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Es decir, Dios acampa a nuestro alrededor y no nomás acampa, sino que también nos guarda y nos defiende. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos una protección divina, inimaginable, porque Dios es el que nos guarda, Dios es el que nos cuida. Mira, quisiera hacerte una pregunta. O más que pregunta, te voy a hacer una propuesta. Quiero que este domingo salgas, después de haber escuchado esta predicación, que tu corazón salga muy alentado. Y quiero que leas el Salmo 91, completo. No lo quiero leer todo, porque quiero dejártelo de tarea. Es una propuesta. Tú decides si tomas tu Biblia y lees el Salmo 91. Completo, ¿eh? Fíjate lo que dicen los primeros versículos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira cómo empieza el Salmo, ¿sí? Así que la gente no entiende el asombroso poder de Dios. No lo entiende. Dios acampa a nuestro alrededor. Y no nomás acampa a nuestro alrededor, Dios nos protege. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cumple los deseos de nuestro corazón, conforme a su voluntad. Él quiere lo mejor para ti, ¿sabes? Él quiere lo mejor. Otro proverbio dice, el temor a Dios es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, y no será visitado del mal. ¡Wow! Es decir, qué maravilloso proverbio, 19:23, si lo quieres anotar. Dices, es que realmente es maravilloso, el temor a Dios es para vida. Y claro que en ese momento vas a vivir lleno de reposo. Recuerda que la paz absoluta, el único que nos puede dar la paz absoluta es Cristo, porque la paz es de Él. Ahora sí que es exclusiva de Él, no es exclusiva del hombre. El hombre no te puede dar paz. Mira, solo un latido de corazón es lo que te separa de esta vida a la eternidad. Solo un latido de corazón. La vida es real. El cielo es real. Cristo está vivo. Mucha gente lo quiere poner en la cruz o quiere que siga en la cruz. Mira, ¿cuánta gente hoy más que nunca, cuánta gente vive la vida buscando felicidad? No la van a encontrar. Ni las cosas, ni las personas te van a dar la felicidad. Hoy, mucha gente está buscando la paz. El mundo, o tu cartera, o tu cuenta de banco, no te va a dar paz. El mundo hoy está buscando gozo. No existe como tal. Así que la verdadera fuente de lo que buscan las personas del mundo, ¿sí?, están realmente apartadas. Están tratando de hacerlo a su manera, en sus fuerzas.
no la van a encontrar. No van a encontrar felicidad, paz y gozo. El único que nos puede dar felicidad, paz y gozo es el temor de Dios. Es el tener a Cristo en tu corazón. Es la fuente de toda bendición imaginable. Es inimaginable lo que Dios te puede dar, ¿sabes? Tenemos que honrarle, tenemos que obedecerle y estar cerca de Él, entregarnos a Él. Así que el desobedecerlo es absurdo. Pero también te voy a decir una cosa, el desobedecerlo es costoso. El desobedecerlo es una gran decepción. El desobedecerlo es algo vano. Si tú desobedeces a Dios, no te va a ir bien en tu vida. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Y quiero darte este último versículo, que está en Proverbios 10:27. El temor de Dios aumentará los días. Oye, Arturo, ¿por cuánto tiempo? Mira, no sé la respuesta. No sé la respuesta, pero dice la Biblia que aumentará los días. Mira, alguien que vive 40 años confiando y siguiendo a Cristo tiene más vida. Tiene más vida. Ahorita que está terminando el libro de Josué, veo que Josué y Caleb confiaron en Dios, creyeron en Él. Y hubo otros 10 que no creyeron en Él. De los 12, nada más 2 creyeron, 10 no creyeron. ¿Sabes lo más hermoso? Los que creyeron, Dios les dio una larga vida. Creyeron a los 40 años. ¿Sí? Tenían 40 años antes de que Dios los pusiera 40 años en el desierto. Así que vivieron esos 40 años más 40 años en el desierto, fueron 80. Y luego en la tierra prometida, 30 años, 110. Eso es lo que hace Dios. Mira, la persona que vive físicamente 70 años sin Dios es absurdo. No hay nada que haya satisfecho su vida. Tú puedes estar aquí, pero sin Dios no estás viviendo. No estás viviendo. Y hoy quiero decirle a los padres, todos los que somos papás, porque yo soy papá, si tú no vives para Cristo, te voy a decir algo, tus hijos tampoco lo harán. Tus hijos no lo van a hacer. Si tú no vives para Él, no quieras que tus hijos vivan para Cristo si tú no lo haces. ¿Sabes qué es lo más triste? Cuando termino la carta de Josué, que creyeron cuando Josué estaba vivo. Muere Josué, y cuando muere Josué, los sacerdotes que quedaron vivos, ¿no? Los levitas que quedaron vivos, todavía seguían obedeciendo y creyendo en Dios. Pero cuando murió esa generación, dejaron de creer en Él. Dejaron de seguirlo a Él. ¿Y cómo acabaron? Muy mal. No esperes que le vaya bien a tus hijos si tú no vives para Cristo. ¿Quieres lo mejor para ellos? Si realmente quieres lo mejor para ellos, si realmente los amas, tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo. Tenemos que tener temor a Dios y vivir delante de tus hijos una vida recta. Eso es lo que tenemos que hacer como padres. Si tú no vives una vida recta delante de tus hijos
no vivirán para Dios. Ahora somos salvos, ¿no? Desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo. Si somos salvos y estamos delante de Dios, por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor, y no nomás como nuestro Señor, sino también como nuestro Salvador, es la única manera para poder temerle a Dios. Oye, Arturo, ¿no hay otra manera? No hay otra manera. Es la única manera para poder temerle a Dios. Ojalá que esta enseñanza realmente haya hablado a tu corazón. Y eso es lo que significa tener temor a Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, por este mensaje. Y espero que tomes la propuesta de leer el Salmo 91. Léelo. Y que realmente Dios reconforte tu corazón. Eso es muy importante. Vamos a darle gracias a Dios. Padre hermoso, gracias, Señor, de veras, gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu bondad sin fin, Señor, porque tu bondad y tus bendiciones son sin fin, son maravillosas, ¿sí? Gracias por todo lo que tú tienes reservado para con nosotros como tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por ese sacrificio que tú hiciste hace 2000 años, el haber puesto a Jesucristo en la cruz, Señor, para podernos rescatar, para podernos librar de ese infierno eterno. No queremos ser, Padre, como ese ladrón que simplemente le estaba reclamando a Jesucristo. No, Señor, no. No queremos ser esa persona, Padre, sino todo lo contrario. Confesar que verdaderamente tú eres el único, a través de Jesús, que nos puede librar del infierno eterno. Hoy, Padre, te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos si realmente no hemos actuado bien en nuestras vidas. Te pedimos que nos lleves a tener temor de hacer lo malo, Dios, de hacer lo equivocado. Enséñanos, Padre, a ser esos padres que nuestros hijos necesitan para que conozcan a Jesucristo, Dios, y lo quieran seguir para siempre. Enséñanos a todos a temerte, a que no olvidemos lo que hemos oído en esta enseñanza, en este mensaje, y haz que confiemos en ti. Cuando todo a nuestro alrededor, hoy todo a nuestro alrededor se ve muy mal. Gracias, Padre, porque tú avistas en nuestro corazón. Y todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo maravilloso, Padre, de tu Hijo Jesucristo, dándote siempre a ti la gloria. Amén.